Bien, pues vamos ahora a pasar a la palabra del Señor. Vamos a leer en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Versículo 1, dice así la palabra del Señor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Amén. Y que el Señor bendiga su palabra. Los hombres tenemos la tendencia natural de juzgar las cosas por nosotros mismos. Es decir, que según lo que a nosotros nos parece bien, pues entonces decimos esto es la verdad. O según lo que a nosotros nos parece justo o razonable. Entonces es la manera de medir las cosas pues por uno mismo, ¿no? De ponerse uno mismo entonces como juez. Es una manera de, le llaman esto el subjetivismo, ¿no? Que es que la persona, el individuo, el sujeto, es al final el quien decide, el juez. En los casos más extremos de esto acaba siendo un perfecto egoísmo, ¿no? Como dice 2 de Corintios, el capítulo 10, en el versículo 13, de aquellos que al juzgar las cosas se ponen a ellos a sí mismos como la vara de medir. Dice allí en 2 de Corintios 10, 13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que ha dado, es el capítulo 10, versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Eso es, digamos, lo más extremo, ¿no? El que uno mismo sea la vara de medir para todo el mundo. Si todo el mundo es como yo soy, entonces bien, y si no, pues entonces mal. Entonces eso es el peligro de, digamos, decir las cosas según nos parece a nosotros, el subjetivismo. Y en todo caso, hoy día vivimos en un tiempo, una cultura, la cultura que se conoce, la posmodernidad, posmodernismo, etcétera, que lo que prima es precisamente esto. Lo que promueve es precisamente este subjetivismo radical, y al final cada uno es quien decide lo que es verdad, ¿no? Esto es lo que, a fin de cuentas, es lo que se dice ahora por modernismo. No hay ninguna verdad, ni cada uno pues lo que diga ya está bien. Entonces, bueno, digo todo esto, hago estos comentarios porque al final tiene algo que ver también en relación con los versículos que hemos leído. Hemos estado pues leyendo desde el capítulo 9 acerca del rechazo de Israel por Dios. Entonces veíamos, sobre todo en el capítulo 9, al final del capítulo 9 ya se nos dice, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 30, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó.
no la alcanzó, como está escrito, versículo 33, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Con lo cual vemos, se enseña entonces este rechazo por Dios a Israel. Dios los ha rechazado. Ellos pues estaban con Dios, sí, y Él los ha rechazado y, digamos, ha llamado a los gentiles, los cuales no seguían a Dios y no se preocupaban por Él ni por su palabra. A ellos los ha llamado. Ha habido un rechazo. Bien, entonces alguien podría decir a la luz de esto, bien, entonces le podría parecer a ellos bien, le podría entonces, según sus luces, determinar y decidir, bueno, pues entonces resulta que ya está completamente desechado, ya está completamente rechazado. Dios los ha desechado absolutamente, y hoy día lo tenemos que considerar a Israel como, exactamente como a paganos. No hay ninguna diferencia entre ser israelita y no serlo. Viene a ser, por lo tanto, como cualquier otro de la calle, como cualquier otro pueblo, como cualquier otra nación. Entonces, fijémonos, esto es la conclusión que alguien podría decir. Y esta es la conclusión que Pablo, de entrada, ya está rechazando en versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Esta conclusión, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Completamente, ya no son nada. Pues dice, vemos de qué manera más rotunda, dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Entonces, en vez de estar cada uno diciendo su opinión, está corrigiéndola por la palabra de Dios, dando la enseñanza de la palabra de Dios al respecto y aplicándola ahora aquí. Entonces vemos que de estos versículos que hemos leído está enseñando que este rechazo de Dios por Israel existe, sí, pero no es total, porque Dios mantiene y salva a un remanente es un resto, ¿no? A una pequeña porción del pueblo. Dios sí lo mantiene a estos y a su tiempo los salva y lo hace enteramente por gracia. Esta es la enseñanza general de Pablo aquí. Entonces pues vamos ahora a considerarla, pero antes vamos a intentar también hacer un pequeño ejercicio, por así decirlo, antes de tratar la enseñanza. Vamos a intentar trasladar lo que aquí se dice, digamos, a una situación algo más actual. Porque leemos esto acerca de Israel y podríamos decir, mira, es Israel. Israel, el pueblo, hace 2000 años. Entonces, pues sí, es algo interesante, pero solamente verlo esto como si fuera, por así decirlo, una pieza de museo. Y no ver eso, la actualidad, para nosotros es que tiene alguna. Entonces, si te gusta Israel, la antigüedad, vale bien, pero si no, pues no sé, ¿qué es lo que esto me tiene que decir a mí? Vamos a intentar trasladarlo, si se puede, este texto a nuestra situación actual. De esta manera intentarle darle algo de vida, ¿no? Para nosotros. Entonces, pensemos acerca de Israel. ¿Quién era Israel? Pues Israel, aquí mismo, en Romanos capítulo 9, versículo 4-5, se nos dice de él que ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo? El cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vemos, estos son los privilegios que tenía Israel en su relación con Dios, una relación privilegiada. La relación con Dios era del pueblo de Dios, que él era el pueblo de Dios. La relación con Israel entonces era una relación de pacto, y estaban unidos a Dios en pacto. Entonces, fijémonos que incluso se puede decir
y lo podemos decir y lo debemos. Israel era la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. La iglesia de Dios, y hoy día pues muchos evangélicos seguro dirán, no, iglesia no. Ellos no pueden tener el nombre de iglesia. Es algo solamente para la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia verdadera es en el Nuevo Testamento. Y esto es así porque estamos pues heredando mucho esta teología llamada dispensacionalismo, que hace esta distinción radical entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, Israel, y la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces la iglesia verdadera solamente es el Nuevo Testamento. Israel pues no lo era. Sin embargo, en la Escritura sí que encontramos la palabra iglesia referida a Israel, aunque no esté traducida como tal en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 38, y en el original griego así está, se llama Israel la iglesia. Se lee ahí, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Entonces cuando dice que estuvo en la congregación es la palabra eclesia, es la palabra iglesia. Israel, por lo tanto, es llamado iglesia en el Nuevo Testamento mismo. Entonces, cuando se nos dice también que, y lo veremos en el capítulo 11, los creyentes, es decir, la iglesia, hemos sido injertados en el olivo, entonces vemos que en el fondo pues formamos parte del mismo árbol, estamos nutridos de la misma savia, es por lo tanto, digamos, el mismo cuerpo, es la misma esencia. No son dos pueblos completamente y radicalmente opuestos, sino que nosotros como iglesia hemos sido injertados en el Israel del Antiguo Testamento y así pues crecemos como el Israel de Dios. Bien, pues entonces nos fijamos esto, ¿verdad? Lo que aquí está diciendo, entonces es la iglesia de Dios. Bien, entonces la pregunta que podemos decir ¿es posible para una iglesia? Entonces ahora me refiero más bien a la manifestación histórica de la iglesia, es decir, a la iglesia tal como la vemos históricamente, es decir, la iglesia visible, porque la iglesia invisible, pues ya sabemos que no son los elegidos de Dios, los elegidos de Dios que están, pues Dios los conoce, ¿verdad? Dios conoce a los que son suyos, según a Timoteo capítulo 2. Bien, pero es posible para la iglesia visible caer en apostasía, tal como cayó Israel en el Antiguo Testamento. Bueno, pues fijémonos lo que nos dice la palabra de Dios, los testimonios de las iglesias que vemos ahí. Iglesia de Corinto, había problemas morales. Uno pues tenía a la mujer de su propio padre, problemas de prácticas. Tenemos, bueno, alguien dirá, bueno, se enseña acerca de los dones en 1 Corintios 12, 14, sí, pero que se está corrigiendo los abusos precisamente de esto. Y en el medio está el capítulo 13, que es la vía por excelencia, mucho más que todos los dones, el amor. Bien, después está problemas doctrinales gravísimos. Había algunos de ellos que estaban negando la resurrección, incluso. Entonces, vana es la fe, han negado completamente el Evangelio. Esto es un camino ciertamente de apostasía. Sin embargo, el apóstol le sigue hablando como iglesia. Vemos que, bueno, eso afectaba, sí, a la iglesia, aparte de la iglesia, aunque no completamente. Nos encontramos con la iglesia de las iglesias del Apocalipsis, ¿no? Y nos encontramos ahí con lo que dice Jesucristo, la advertencia a la iglesia de Éfeso, que si no se arrepiente, dice, recuerda de dónde te has caído y arrepiéntete, porque si no vengo a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré el candelero de su lugar. Es decir, que deje de alumbrar esta iglesia. Y también a la iglesia de la Odisea le dice esta advertencia, arrepiéntete, porque si no te voy a vomitar de mi boca. Con lo cual vemos, sí, que el Señor puede vomitar a una iglesia de su boca. El Señor puede quitar el candelero del lugar de una iglesia. ¿Cuándo es eso? Pues cuando
estos problemas, estos pecados, estos errores y herejías, no es solamente algo parcial, sino que, digamos, son de tal magnitud que afectan a toda la Iglesia. Entonces se puede decir, es toda la Iglesia la que está así. Bien, pues entonces podemos decir, hoy día se puede caer en apostasía de esta manera. Pues pensemos, sin ir más lejos y comenzando por nuestra casa, el protestantismo, las iglesias protestantes históricas que han caído todas en no solamente en idolatría, en herejías. El liberalismo protestante no es otra cosa que una herejía doctrinal, en el fondo. Y bueno, pues están aquí con pastores homosexuales para aquí y para allá, y han negado completamente el Evangelio, y han perdido completamente el mensaje de la salvación. Para ellos todo el mundo, pues crean lo que crean y hagan lo que hagan, están salvos, porque Dios es misericordioso, ¿no? Ahora viene Navidad, Papá Noel, pues Él le va a regalar también la salvación a todo el mundo. Bien, ¿y esto qué es? Pues esto es haber caído completamente en apostasía. Así es. Y bueno, pues hemos de considerarlo como tal. Pero bueno, si hemos de tomar un ejemplo, digamos, paradigmático quiere decir el ejemplo por excelencia, el ejemplo mayor de todo esto, pues pensemos en la Iglesia pues papista sometida al Papa, la Iglesia Católica Romana. Todos los evangélicos coincidiremos que ellos han sido rechazados verdaderamente, pues como la Iglesia del Señor Jesucristo, como la Iglesia verdadera del Señor Jesucristo, y por lo tanto está en una situación muy parecida a la, por decir análoga, a la del Israel, a esto que estamos leyendo aquí. Entonces es bueno leer y considerar esta enseñanza para ver cómo ella también puede arrojar luz acerca de nuestra actitud con estas iglesias, y fundamentalmente la Iglesia Católica Romana, porque es la iglesia mayoritaria en este país, ¿verdad? Si estuviéramos en Gran Bretaña o en Alemania o en otros países, pues tendríamos que dirigirnos sobre todo a las iglesias protestantes que han caído en apostasía, pero estamos en España, con lo cual pues vamos a pensar principalmente acerca de ellos, ¿no? Cuando vayamos ahora desarrollando la enseñanza del apóstol Pablo aquí acerca de Israel. Pues es lo que vamos a intentar. Pablo entonces quiere estar aquí refutando esa opinión, decíamos, y quiere aquí pues mostrar que Dios no ha rechazado totalmente a su pueblo, sino que mantiene y salva un remanente por gracia, totalmente por gracia. Entonces vamos a ver cómo se presenta esta enseñanza aquí en este texto, y lo primero que vemos aquí entonces es la primera enseñanza, la primera verdad es que Dios no ha rechazado al pueblo que Él conoció de antemano. Esto es los versículos 1, la primera mitad del 2. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, esto ya hemos visto. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces está hablando aquí, sí, de sí mismo, de su ejemplo. Y ahora a continuación, versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo. Lo afirma de manera clara, de manera formal, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O una traducción tal vez más literal de esta última frase, al cual conoció de antemano. Podríamos decir preconocer, conocer de antemano, este verbo. Entonces, ¿cuál es el significado de estos dos versículos? Pues podemos verlo diciendo que, sobre todo, esto que está diciendo aquí Pablo, de por qué él dice que él es israelita, porque yo también soy israelita, en ninguna manera él lo ha desechado, porque yo también soy israelita, yo también, pues, soy de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué dice Pablo esto? Pues seguramente no puede ser en el sentido de que, bueno, no es mi intención decir esto porque yo soy israelita, entonces yo los quiero mucho. No, porque a fin de cuentas, bueno, tu intención o tu deseo, ¿qué quiere decir? ¿O qué quita? No es esto lo que está aquí diciendo.
Si Dios lo desecha y tú no es esa tu intención, no es ese no tu deseo, eso que quita, ¿no? Entonces, no es tanto esto, sino que aquí él se está diciendo, no en ninguna manera, yo soy israelita. Yo en ninguna manera, en ninguna manera lo he desechado, y como prueba, aquí estoy yo. Yo soy israelita, yo soy benjaminita, y yo creo en el Mesías, yo creo en el Señor Jesucristo. Y como él, muchos otros, ¿verdad? Jesucristo vino primero a Israel, y los 12 apóstoles fueron todos israelitas, y los primeros discípulos eran todos israelitas, y en Jerusalén había miles que creían en el Señor Jesucristo en los tiempos de los apóstoles, en el libro de los Hechos. Entonces, el apóstol Pablo y todos ellos, vemos, son la prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo. Y entonces esto lo explica en el versículo 2, cuando dice que él conoció de antemano. Y entonces esta expresión, él conoció de antemano, pues vemos por ello que no se refiere tanto al pueblo en general, porque aquí está hablando, es el mismo verbo que leemos en Romanos capítulo 8, en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Antes conoció, aquí está hablando de la salvación. El conocer de antemano está hablando del conocimiento, que después van a ser llamados, que después van a ser justificados, que después van a ser salvados. Entonces está hablando, por lo tanto, de los salvos, de los elegidos, no tanto del pueblo como tal en general, sino de los elegidos. Y como prueba también de que esto es así, en el versículo 7 pues vemos que dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, literalmente, pero la elección sí lo ha alcanzado. Y el versículo 6 también, el versículo 5, cuando dice que en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Escogido, elegido por gracia. Pues entonces, si lo sumamos todo, vemos que, sí, por un lado, Dios ha rechazado al conjunto de la nación como tal, sí, pero no a su pueblo, a los escogidos, no a aquellos que él eligió de entre el pueblo. Recordémonos aquí, entonces aquí en el capítulo 9, versículo 6, no todo Israel es Israel. Este es el principio fundamental de estos capítulos. No todo Israel, es decir, no todo el pueblo en general, no todo el conjunto del pueblo son israelitas, solamente el remanente, solamente el verdadero Israel, solamente aquellos que son elegidos por gracia. Ellos sí que son el verdadero Israel. Están entre el Israel en un sentido general del pueblo, pero solamente son ellos el Israel de Dios. Entonces vemos, son a ellos a los cuales Dios nos ha desechado. No los ha desechado. Dios continúa a tratar con este pueblo, por lo tanto, por causa de ellos. Entonces Dios no los ha desechado. No ha desechado a su elección de entre el conjunto del pueblo. Este sería entonces la primera verdad enseñada por Pablo aquí. Y si continuamos entonces con el desarrollo, vemos el segundo lugar, vemos que hasta en los días de mayor apostasía Dios se preserva y se guarda a su pueblo, hasta los días de peor apostasía. Y entonces aquí saca el ejemplo de Israel en el Antiguo Testamento. Es interesante ver que utiliza pues la palabra de Dios para como ejemplos de la situación que estaba viviendo. Podemos ver la palabra de Dios también de esta manera. Podemos ver en la palabra de Dios ejemplos de nuestra propia situación, leer los relatos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento,
los personajes del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y poderlo comparar con personajes también de la historia. Y esta es también una manera de entender la Escritura y entender también la historia, ¿verdad? Entonces, entender la historia a la luz de la Escritura y la actualidad, lo que estamos viviendo a la luz de la Escritura. Entonces aquí está pues sacando el ejemplo de Elías. Hemos leído Primera de Reyes, capítulo 19, la historia de Elías, cuando él, después de la victoria en el monte Carmelo, huyó, fue la caída de Elías, tuvo miedo y entonces huyó así, y se refugió en el monte Oreb, en Sinaí, y allí pues le apareció Dios. Entonces fijémonos solamente por un momento la situación a la que está aquí el apóstol Pablo refiriéndose, pues si es que podía haber alguna peor. Ya de entrada no era el reino de Judá, era el reino del norte, era el reino de Israel. El reino de Israel que seguía la rebelión de Jeroboam. Jeroboam fue ungido por rey, por los profetas, debido a la apostasía de Salomón, ¿verdad? Hubiera tenido pues, y tenía justificación y hubiera sido, y era legítimo, solamente como división política, pero él no tenía derecho para hacer una división también, podemos decir, entre comillas, religiosa, es decir, montar su propio culto, montar su propia adoración, sus propios dioses, sus propios templos, poner sus propios sacerdocios, aparte de la palabra de Dios. Nos dividimos de ellos, pues ahora también vamos a hacer nosotros nuestro propio culto, ¿no? Y eso es el pecado de Jeroboam. Y si leemos en el Antiguo Testamento, todos los reyes, dices, fueron malos, independientemente de que gobernaran mejor o peor, pero fueron malos. ¿Por qué? Porque se les imputó este pecado. Dios le imputó el pecado de Jeroboam. Estaban en el camino de Jeroboam, continuaban haciendo lo que él hacía. Pues muy bien, pues entonces, ya para empezar, el reino del norte, que es idólatra. Pero es que además se le añade todavía peor, porque fue el reinado de Acab. Y entonces fue cuando Jezabel, ¿no? Jezabel, que introdujo el culto de Baal, y además como culto oficial, religión oficial en Israel. Con lo cual, pues vemos esto, qué terrible momento en la historia era ese. Qué terrible momento fue para el pueblo de Israel, ¿no? Y además la propia experiencia de Elías. Él no había visto a nadie más. Él se veía, yo estoy aquí solo. Yo estoy aquí solo. Dice aquí, han derribado tus altares, solo yo he quedado. A tus profetas han dado muerte. Hemos leído también en Primera de Reyes, han dejado tu pacto y solo yo he quedado. Él hablaba de su experiencia. Por cierto, lo que decíamos, de no juzgar pues por nuestra propia experiencia, ¿no? Aquí pues él habla lo que sabe, pero estaba equivocado. Él no lo sabe todo, él no ha visto todo, él no es Dios. Con lo cual pues hemos de siempre tener todas estas cosas en cuenta. Entonces, la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Es que el versículo 4 dice, ¿cuál fue la divina respuesta? Jerematismos dice, me he reservado 7.000 hombres, 7.000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. El versículo 18 de Primera Reyes 19. Entonces vemos 7.000 hombres, Dios los ha reservado. 7.000 hombres, que bueno, si lo cogemos en comparación de todo el pueblo, serían poquitos. ¿Cuántos serían de Israel? ¿Cuántos serían de Israel en aquel entonces? Pues centenares de miles. ¿Qué es eso? Poquito en comparación con el pueblo. Pero si lo comparamos con lo que él decía, solo yo he quedado, que son 7.000, pues son muchísimos, ¿verdad? Muchísimos. Entonces estaba muy equivocado. ¿Por qué? Porque Dios había reservado, Dios había elegido a ellos y Dios los iba a guardar y Dios los iba a proteger. Entonces aquí la importancia está de lo que Dios va a hacer.
de lo que Dios va a hacer, no tanto en la situación terrible que estaba viviendo el pueblo en aquel momento, sino en Dios, en Dios. Entonces, fijémonos que esto es lo que Dios hace. De esto podemos comprender y aprender que hasta en los peores momentos del pueblo de Dios, Dios preserva y se levanta a su pueblo, hasta en los peores momentos. Y después ya de esta manera llegamos aquí a la tercera, digamos, enseñanza en el texto, que es la conclusión de todo lo que hemos estado viendo, que acerca de este remanente nos lo presenta y nos dice que es un remanente que Dios pues levanta solo por gracia, solo por gracia. La elección de gracia, dice en el versículo 5, ha quedado un remanente escogido por gracia. Literalmente un remanente según la elección de gracia. Entonces fijémonos, elección de gracia. Elección y gracia van juntos. La elección en la eternidad, la gracia en el tiempo. Tú tocas una de las dos, por ejemplo, la elección en el tiempo, que a la gente le gusta tanto. No le gusta la elección, ¿no? A la predestinación y tal. Pues entonces, pues te afecta la gracia en el tiempo. Es así. La doctrina de la gracia, pues es una manera de decirlo, si lo miras desde el tiempo, ¿verdad? Y lo hablamos desde el punto de vista del tiempo, son la doctrina de la gracia. Son las doctrinas también de la elección desde el punto de vista de la eternidad, pero están íntimamente unidas. Si tú quitas lo uno o cambias lo uno, te afecta lo otro seguro, porque entonces ya no es por gracia, ya no es elección por gracia, sino por las obras que uno ha hecho, o por los méritos que uno ha hecho, por lo tanto por las obras que uno ha hecho. Y lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo es que las obras y la gracia son dos cosas completamente distintas, son dos cosas radicalmente separadas. Una cosa son las obras y otra cosa es la gracia. Son dos principios distintos y no se pueden mezclar. Dice que si es por gracia ya no es por obras, y si es por obras ya no es por gracia. No se puede mezclar. Es lo que hemos visto también en Romanos 10, ¿verdad? Versículo 4 y 5, que acerca de que Cristo es el fin de la ley, para justicia de todo aquel que cree. La justicia de la ley, dice Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Entonces está la justicia por obras y está la justicia por la fe. La justicia de obras dice así, la justicia de fe dice así, son dos cosas completamente distintas. Y lo uno quita lo otro, porque las obras pues vienen con salario, la gracia es gracia, es gracia. Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5, cuando dice: al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces vemos que lo que nos está aquí diciendo es que este remanente es escogido no por sus obras, no porque él haya sido más fiel que los demás, no porque haya sido más bueno que los demás, sino enteramente por gracia. Ellos eran iguales que los demás. Ellos también a lo mejor estaban participando de la misma idolatría que los demás. No es por méritos, es por gracia. Entonces fijémonos todo esto a dónde nos conduce ahora, a lo que decíamos al principio. Bueno, nuestra actitud ante las iglesias caídas en apostasía, ante la Iglesia Católica Romana en especial, pues bueno, fijémonos, podemos trasladarlo a esto ahora. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Pues ha desechado la Iglesia. Pues en un sentido sí, en un sentido general sí. Ya no es la Iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Ya no es la Iglesia verdadera, la Iglesia católica y universal. Por eso no me gusta llamarle católica, ni siquiera católica romana. Son papistas, porque están sometidos al Papa. Entonces, bueno, pues ahí está. Ellos ya no es pues Iglesia verdadera del Señor Jesucristo, pero los ha desechado completamente. Pues vemos, Dios se ha reservado de esta Iglesia caída, se ha reservado también un remanente escogido por gracia. Hoy día pues te dirán: no, ellos son completamente nada, ellos son paganos, es que no lo ven, nadie va a las iglesias, nadie va a sus iglesias, ellos son paganos, ellos tantos divorcios y tantas separaciones y tanto esto, tanto lo otro, son paganos. Su bautismo, por ejemplo, nada, no es nada, es vacío, cero, nulo. Entonces pues fijémonos todo esto. Es curioso que digan eso acerca de la Iglesia Católica Romana, y por otro lado todo evangélico 100% dirá: Israel sigue siendo el pueblo de Dios, el Israel endurecido. Entonces para ellos sí, Dios mantiene la fidelidad
a las promesas, dice, sí, es el verdadero pueblo de Dios. Para la iglesia caída, pues no, son paganos. Y como son paganos, entonces, bueno, es en vano que nosotros le prediquemos, por ejemplo, los mandamientos de Dios y anunciarles la moralidad de la Biblia. Y entonces esto nos viene muy bien porque nos libra, como hemos estado viendo durante todos estos años aquí en España, pues de estar aquí criticando pues al gobierno en según qué cosas que hace. Señor le bendiga. En según qué cosas que hace, criticándolo, ¿verdad? Entonces, pues no le pidas a ellos que vean bien nuestra moral, no, pues porque ellos no son creyentes, ellos son pues nada paganos, no, como los demás. Vale, sí, de acuerdo que ellos han sido rechazados, sí, pero todos ellos han recibido el bautismo, todos ellos son miembros de esta iglesia caída en apostasía. Ellos pues se dirán cristianos, se dirán católicos. Les tenemos por lo tanto que predicar a ellos la ley y así como también el evangelio. Por supuesto que le tenemos que llamar a los políticos, hasta el momento que yo sepa, pues todos ellos son bautizados y ninguno de ellos es comulgado. Ellos son miembros de esta iglesia y la iglesia esta pues le permite hacer todo esto. No hay más. En el fondo no hay más. Todo esto que estamos viendo hoy en día es simplemente que la Iglesia Católica Romana, pues, bueno, vosotros queréis hacer esto, pues muy bien, adelante, pero yo te excomulgo a Dios. Muy bien, pero no lo hace. ¿Por qué? Pues mira, porque son fieles también, devotos de esta Iglesia papista. Nada nuevo debajo del sol. Con lo cual, bueno, pues hemos de seguir predicando. Porque el Señor va a levantar a su pueblo, el Señor va a preservar a algunos, el Señor va a preservar al remanente escogido por gracia, el Señor va a hacer que no se pierdan en el mundo, no se pierda completamente en idolatrías y no se pierda completamente en el pecado, y el Señor pues a su debido tiempo los va a llamar. Hemos de seguir predicándoles también a ellos, no decir, no, esto no es para ellos, esto no es para ellos. No. Hemos de seguir haciéndolo, porque el Señor tiene su pueblo y pues por ellos lo tenemos que hacer. Y hemos de ver que nuestro origen, creo, ha sido venir de haber nacido y haber crecido los primeros años en esta iglesia. Como paganos, sí, de acuerdo, pero estábamos ahí y vivíamos pues, nosotros pensando que íbamos a llegar a creer en Dios y a creer en el Dios de la Biblia, a servir en el Dios de la Biblia, para nada. Cuando teníamos 14, 15, 16, 17, 18 años, para nada. Uno se pensaba, pues esto, y sin embargo el Señor llamó. Y era porque uno era más bueno que los demás o teníamos méritos más que los demás. En absoluto, éramos igual o peor que los demás. Y sin embargo el Señor nos llamó. Y sin embargo lo ha hecho por gracia, y esto es lo que hemos de mirar nosotros, tanto si vengamos de la Iglesia Católica como que no, que hayamos nacido, si estamos en la fe hemos de mirar, mira, esto es por la gracia, no es en ningún modo por nuestros méritos o merecimientos. Entonces, a todo esto, por supuesto, no se trata de sentarse en una mesa con ellos y nada, somos evangélicos, nosotros los católicos somos muy ecuménicos y todo muy bien. No se trata de esto, se trata de seguirles predicando. No tomar en serio lo que ellos dicen que son, ¿no? Católicos, cristianos o creyentes, tomarlo en serio para decirlo, si de verdad lo eres, tienes que volverte a la palabra de Dios. No tienes otra solución. No, y esto no es el comunismo, esto es, te tienes que volver a la palabra de Dios y lo tienes que hacer ya. Y entonces, bueno, hemos de seguir predicando los mandamientos de la palabra de Dios, hemos de seguir predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Ley y el Evangelio son dos mensajes distintos y lo hemos de seguir predicando a esta generación. Y entonces, pues, ¿qué podemos conseguir con esto? Pues bueno, podemos conseguir como mucho, pues que la iglesia como tal pues cambiara. Eso sería una reforma, qué maravilla, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que ocurrió en el siglo XVI, qué maravilloso sería, ¿no? Bueno, el Señor tiene su propósito y su plan
pero para nosotros la Iglesia la historia no está escrita de antemano. Está escrita de antemano en el sentido de Dios. El Señor tiene su propósito y su plan, pero eso pertenece a la voluntad secreta de Dios y nosotros hemos de cumplir con nuestro deber solamente. Entonces, ¿por qué no? Hemos de trabajar con todas nuestras fuerzas para hacerlo. Y si no es así, por lo menos el remanente escogido por gracia, según la elección de gracia, se salvará. De entre ellos, de la misma manera que aquí estamos nosotros, no podemos decir de ninguna manera, yo también lo era, ¿no? Y aquí yo soy la prueba. No solamente soy la prueba del amor y la misericordia de Dios, que a veces lo decimos, ¿verdad? Yo soy la prueba del amor y misericordia de Dios, yo soy el peor de los pecadores, como decía Pablo. También podemos decir, yo soy la prueba de la misericordia de Dios. Mira, yo era de la fidelidad de Dios. Mira, yo era también uno que estaba aquí, ¿no? en esta iglesia apóstata, y el Señor me ha llevado al conocimiento de la verdad. Pues muy bien, pues sea de una manera, sea de otra, sabemos que los escogidos del Señor, siempre el Señor los va a llamar. Y lo que decíamos la semana pasada, todo lo soporto por amor a los escogidos. Hemos de gozarnos con el bien de su elección y de su pueblo. Y hemos de continuar este trabajo, ¿verdad? Este llamamiento, este servicio, pues siempre. Orar y no dejar de servir al Señor. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.